Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. En tus brazos encuentro calma sincera, tu amor nunca me falla. En cada paso, en cada talla, mi existir en tus manos siempre está. Tú me guiarás y no me dejarás. Desde el momento en que despierto, tú me cuidarás y al anochecer mis batallas pelearás. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 15. San Juan capítulo 13, el versículo 15 dice lo siguiente. San Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Padre, gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie Reavivamiento y Reforma. Estamos trabajando con la palabra reavivamiento. En el tema anterior respondimos la pregunta, ¿qué es reavivamiento? Hoy queremos hablar acerca de la clave del reavivamiento. La definición que compartimos en el tema anterior dice que el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que en la época de Noé hubo un reavivamiento, en la época de Jesucristo cuando vino a la tierra un reavivamiento, y ahora al final de la historia se está dando un reavivamiento. El Espíritu Santo está trabajando, irá increciendo, irá en crecimiento. Decíamos en el tema anterior que los primeros 2000 años la humanidad se dañó, se descompuso tanto que vino el diluvio y arrasó con todo. Noé y su familia fueron reanimados, reavivados, fueron llenos del Espíritu Santo. En la época del Señor Jesús la humanidad volvió y se descompuso de una manera increíble. Cristo vino y entonces estableció una nueva época, una nueva era. La era de Cristo, antes de Cristo o después de Cristo. El Evangelio, como ese caballo blanco, ha ido venciendo y para vencer, y el cristianismo se ha llevado por toda la tierra. Finalmente, la Biblia nos anuncia, el Señor Jesús promete, Joel lo dice, que para estos tiempos finales habrá un derramamiento del Espíritu Santo como nunca lo ha habido. Las personas serán llenas del Espíritu de Dios y entonces se producirá lo que ya está pasando, un reavivamiento de la piedad primitiva, lo que ya está ocurriendo, personas que han sido cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Hoy necesitamos hablar de la clave del reavivamiento. La clave es una persona. La persona es el Espíritu Santo. En la época de Noé, el Espíritu Santo. Con el Señor Jesús, el Espíritu Santo, y en el tiempo final, el Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia,
en Génesis capítulo 6, versículo número 3, dice una frase interesantísima acerca del Espíritu Santo. Adán y Eva pecan y entonces la tierra se daña, la humanidad se sale de camino. En el capítulo 6, versículo 3, dice la Biblia, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. ¿Qué estaba pasando con la humanidad? Versículo 5. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si se dañó la mente, si se dañó lo que produce la razón de ser de un ser humano, si se le dañó el cerebro, entonces el trabajo tiene que comenzar exactamente donde el asunto se dañó. Si la mente se descaminó, si los designios de los pensamientos del hombre eran continuamente al mal, si se alejó de Dios, entonces el Espíritu tiene que venir a trabajar en la mente del ser humano. Porque si la mente no cambia, entonces no hay futuro. Decíamos que las creencias son las que producen los pensamientos. Y decíamos que las creencias son el resultado de la razón 2 y la razón 1. Y decíamos también que la razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos adquirido durante toda la vida. No somos resultado de la casualidad, somos un producto. ¿Producto de qué? Producto de lo que hemos vivido, producto de lo que hemos aprendido, producto de lo que hemos experimentado, producto de lo que hemos heredado. Toda esa carga genética de nuestros antepasados. Necesitamos estar conscientes de lo que está pasando con nuestra vida. Y necesitamos estar bien claro cuál es la obra del Espíritu Santo en ese problema que tenemos llamado pecado, en esta deformación que tenemos como consecuencia del pecado. Conocer quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo, cuál es el propósito del Espíritu Santo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Y para ello necesitamos primero entender para qué, cuál es el propósito de Dios al crearnos. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, la frase interesante, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un plural majestático y solidario. Hay un grupo de personas que está trabajando. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Inmediatamente, la primera persona del equipo Elohim que aparece es el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 2 del capítulo 1 dice quién se estaba moviendo en el ambiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tohu bohu significa que estaba desadornada y vacía. Dios la adorna, la llena de todo lo que crea con el poder de su palabra. El espíritu de Elohim, Ruach Elohim. En el capítulo 2, Jehová Elohim. En Daniel capítulo 3, versículo 25, Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo, el equipo Elohim. Ruach Elohim, Jehová Elohim y Bar Elohim. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece como un miembro del equipo de los que están haciendo la creación, Elohim. Y llama la atención cuando usted comienza a buscar en la Biblia y descubre algunas frases interesantes. Por ejemplo, Job capítulo 33, versículo 4. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿Tiene poder el Espíritu Santo para cambiar mi vida? ¿Puede el Espíritu Santo transformar mi ser? ¿Quién es el Espíritu Santo? Si se dañó la mente a los antediluvianos, ¿tiene el Espíritu Santo poder para cambiar la mente? Job capítulo 33, versículo número 4. Dice el versículo 4, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no necesita abogados, ella se defiende solita. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30, dice el verso 30, envías tu Espíritu, son creados. Renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo es un elemento clave en la creación del hombre. De hecho,
Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que todo el haber humano tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo lo que pasa en esta tierra tiene que ver con el Espíritu de nuestro Dios. Y hay tantas cosas hermosas que pudiéramos leer y leer. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos rapidito. A ver, vamos rapidito. Tito capítulo 3, versículo 5. Cuando usted estudia acerca del Espíritu Santo, descubre verdades tan profundas como no se puede imaginar. Si está interesado en aprender más del Espíritu Santo, vaya al canal en YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Ahí hay una cantidad inmensa de sermones acerca del Espíritu Santo. Y vaya también a la página lavozdelconsolador.org y allí encontrará también una buena cantidad de sermones que hablan acerca del Espíritu Santo. Mire qué cosa linda dice el versículo 5. Tito 3:5. ¿Cómo dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué dice ahora? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando los antediluvianos cayeron, cuando los antediluvianos pecaron, cuando los antediluvianos perdieron el rumbo, en el capítulo 6, versículo 3 del libro de Génesis dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No argumentará mi espíritu con el hombre para siempre. No arguirá mi espíritu con el hombre para siempre. No insistirá mi espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, cuando el hombre peca, Dios se encarga a través del Espíritu Santo de empezar a trabajar con el hombre. En el capítulo 16, versículo 8 del libro de San Juan, Jesucristo dijo, y cuando Él venga, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El elemento clave es el Espíritu Santo. Siendo que el Espíritu Santo es creador y siendo que el Espíritu Santo es vivificador, entonces es un elemento clave en el reavivamiento. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Y aquí dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Si es verdad que usted está siendo renovado en el Espíritu, su mente cambia, su vida cambia, todo cambia. Porque si cambia el Espíritu su mente, entonces sus creencias cambiarán. No solamente en asuntos religiosos, sino en todos los sentidos, física, mental, social, emocional y espiritualmente. Cuando la persona nace de nuevo, también nace de nuevo su mente. Hay una mente nueva, la mente de Cristo. Comienza a pensar como piensa Cristo, a ver las cosas como las ve Cristo. Empieza a vivir la vida de Cristo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo cuando viene, comienza a renovar. Un ejemplo bíblico. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, mire lo que dice la Biblia, Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mi pregunta, ¿estaba el mundo en la época de Noé dañado completamente? Sí. Génesis 6:5 dice que su pensamiento era de continuar mal. ¿Vivía Noé en esa época? Sí. ¿La esposa de Noé? Sí. ¿Los hijos de Noé? Sí. ¿Las esposas de los hijos de Noé? Sí, Señor. ¿Qué pasó con Noé y su familia? El Espíritu le cambió la mente. Le quitó la mente del ambiente, la mente que había en el momento, y le puso una mente tan hermosa que mire lo que dice el versículo 7. Por la fe. Cuando fue advertido por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿cómo dice? Que aún no se veían. ¿Cómo usted puede creer lo que no se ve? En el libro de Génesis capítulo 15 versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice que creyó en Jehová, dice que le creyó a Jehová. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted comprende a Dios, cuando usted entiende a Dios, cuando camina con Dios, usted le cree, no importa lo que Él diga, usted le cree. Habacuc capítulo número 3, mire qué cosa linda. Habacuc capítulo 3, la Biblia es un manantial y nunca jamás le encontraremos fin. Habacuc capítulo número 3. ¿Qué ocurre cuando tenemos esa relación íntima con Dios? Dice Habacuc capítulo 3 versículo 17, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice Habacuc, con todo, ¿qué cosa? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque tenga nada, aunque lo pierda todo, aunque exista nada, no me importa. Todavía existe Jehová y yo sigo confiando en Jehová. Pregunto, ¿tuvo fe Noé? ¿Creyó Noé? ¿Confió Noé en Dios? ¿Sí o no? Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 4 y 5 del libro de Génesis y encontrará algunas frases lindas, hermosas. Me encanta la manera como Dios dice las cosas. ¿Abraham creyó a Jehová? Sí. ¿Vino Dios a la casa de Abraham? Sí. ¿Comió en la casa de Abraham? Sí. ¿Abraham le lavó los pies? Sí. ¿Pasaron un rato interesante? Sí. ¿Vino Dios a destruir Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Le habló Dios a Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Intercedió a Abraham? Sí. ¿Lo escuchó Jehová? Sí. ¿Le hizo caso a Abraham? Sí. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Noé le creyó a Dios. El Espíritu Santo habló a través de Noé. El Espíritu Santo habló a través de la esposa de Noé. El Espíritu Santo habló a través de los hijos de Noé y de las esposas y con las esposas de los hijos. Noé permitió que el Espíritu le cambiara la mente. Noé le creyó a Dios. El Espíritu Santo pudo cambiar los programas malos de la mente de Noé. A mí me gusta Dios porque Dios también se da su emocionadita eventualmente. Y me encanta cuando Él se emociona. Me gusta cómo se emociona y cómo dice las cosas. Oigan a Papá Dios emocionado, cosa linda. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, mira lo que dice Dios. Dice el versículo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortar de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y emocionado sigue haciendo su poema. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare sola desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Oh, si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Mi pregunta, ¿estaba Noé en la boca de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Aceptó Noé el trabajo del Espíritu Santo en su propia vida? Sí. ¿Le cambió el Espíritu Santo la mente? Sí. ¿Hizo el Espíritu Santo que no le creyera a Dios en cosas que nunca habían ocurrido? ¿Cuántos diluvios habían caído en la época de Noé? ¿Cuántas veces había llovido? Ni en Google, ni en ningún asunto de eso, en nada de eso aparecía ninguna información de esa. De hecho, hay una serie que presentamos, El Espíritu en la Vida Familiar, y hacemos un estudio de cómo era el conocimiento científico en la época de Noé. Hoy día, hay mucha información que se oculta de la época de los antediluvianos, porque hoy día, con todo el conocimiento que hay, no se pueden hacer cosas que se hacían en la época de los antediluvianos.
Mire si el conocimiento estaba lejos, si el conocimiento estaba amplio. Y a pesar de eso, la mente se le dañó, que eso era una cosa espantosa. Y a pesar de eso, Noé fue fiel a Dios. Y no solo se salvó Noé, sino su esposa también. Y también se salvaron sus hijos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo dice que su venida será como en los días de Noé, generalmente miramos la parte negativa. Pero un momento. Noé creyó, la esposa creyó, los hijos creyeron, a pesar de la incredulidad del mundo presente. Noé le creyó a Dios, la esposa le creyó a Noé y los hijos creyeron en su papá y su mamá. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínense estos tres muchachos en esa época creyendo en un diluvio donde... ¿Dónde aparece la palabra diluvio? En ninguna parte. ¿Y qué es lo que es un diluvio? Queridos padres, permitámosle al Espíritu Santo que venga con su caja de herramientas y nos cambie todos estos programas tan extraños que tenemos en la cabeza. Aprenda un pequeño ejercicio que siempre he anunciado. Aprenda a pensar en lo que usted está pensando. No lo dé todo por sentado. Tengo este pensamiento. ¿Dónde se originó? Recuerde que los pensamientos se producen en las creencias. Y las creencias son el resultado de la razón 2 y la razón 1. La razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos adquirido durante toda la vida. Pero ¿cómo han sido esos conocimientos? ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿De dónde los recibí? Por eso la idea de que a los chiquitines, desde pequeñitos, llénele la cabeza con la Biblia, sumérjalo en la Biblia, para que el Santo Espíritu le ponga patrones de pensamiento correctos y apropiados, para que el Santo Espíritu le ponga a la mente cultura de pensamiento nacido en la palabra de Dios, para que los chiquitines desde pequeñitos se conecten con el Dios Todopoderoso a través de la presencia y la unción del Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Aquí me detengo un minutito. ¿Verdad que se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Qué se dañó en la época de Noé? Se le dañó la mente. ¿Quién vino a trabajar a través de Noé para arreglarle la mente? El Espíritu Santo. ¿Quiénes aceptaron el trabajo del Espíritu Santo? Noé, su esposa y sus hijos. Y algunos otros que en los 120 años de predicación de Noé habían fallecido cuando el diluvio llegó, pero lo habían creído. Y ahora Noé se presenta, se levanta como un ejemplo y un modelo de Dios. Y por eso dice el versículo 7 de Hebreos capítulo 11, que por la fe Noé condenó al mundo. ¿Qué significa que condenó? Cuando usted hace un estudio serio del capítulo 6, versículo 3 del libro de Génesis, Génesis 6:3, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, contenderá. Ese verbo significa una presentación ante un tribunal. Noé se presenta ante el tribunal celestial con su esposa y sus hijos y muestra al tribunal celestial que él le creyó a Jehová y aceptó la obra del Espíritu Santo en su vida. Y por la fe entonces se dictaminó. Noé creyó, sí. Su esposa creyó, sí. Sus hijos creyeron, sí, sí. Pues entonces arrasen con todo lo que quede. Y en el tiempo presente, el Señor está esperando algo similar. Cuando Cristo dice, será como en los días de Noé, a mí me hace pensar que habrá familias fieles, cristianas y consagradas por encima de todo. Y entonces vendrá el fin. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta un pensamiento de la sierva de Dios que dice que cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en los miembros, vendrá a buscarlo como suyo. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Esto no es un asunto religioso, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. No es un asunto eclesiástico, no es un asunto colectivo, es un asunto individual. Que la iglesia, mire, déjese de monería. Agarre su mujer y sus hijos y arréglense ustedes. No, ¿qué es lo que va a pasar? Esos no son sus problemas. Su asunto es que hasta arregle usted con Dios. Noé habló con Jehová, escuchó a Jehová, le creyó a Jehová, vino y habló con su esposa. Admiro a esa señora, no sé ni cómo se llama, si usted lo sabe me avisa. No sé ni cómo se llama, pero una vez me pidieron hablar para unas damas. Óigase, y le hablé de la esposa de Noé. ¿Qué mujer más maravillosa? ¿Es maravillosa esa mujer o no es maravillosa? ¿Apoyó a su esposo o no lo apoyó? ¿Sí o no? ¿Le habló a los hijos o no le habló a los hijos? ¿Quién es la maestra en la casa? La mamá. ¿Quién es el sacerdote en la casa? El papá. ¿Pero quién es la que cría a los muchachos? La mamá. Mami, ¿qué pasó? Mami, mira, tú no sabes que en la universidad tengo unos amigos ahí me estaban preguntando que qué relajo es ese que mi papá se ha vuelto loco. Di que haciendo un barco. ¿Pero dónde lo va a tirar el barco?
Un barco, compadre. Y dije que está anunciando que es un diluvio. ¿Y qué es lo que es un diluvio? Mami, ¿qué tú crees? ¿El Dios se estará poniendo loco? No. ¿Y entonces qué es lo que pasa, mamá? Lo que pasa es que Dios le habló. Y entonces le está diciendo cosas que la gente no sabe. Y entonces nosotros tenemos que creerle a Él porque Dios está hablando a través de Él. Y entonces que si hacemos lo que la gente hace, nos perderemos nosotros también. Y entonces que Él se salvará y nos perderemos todos nosotros. Y nos lleva el diablo y se acabó el problema. Y entonces, mamá, o le creemos a Dios o no le creemos. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo le creo. Yo sé que Dios le habló. Yo conozco a mi esposo. Y sé que no está loco. Ok, mamá. Pero ven acá fulano, le dice a la novia a uno de los hijos, no es. Ven acá fulano, pero dime la cosa, oye, está hablando con mi papá y mi mamá y me dicen que el papá tuyo como que está medio extraño, que eso sí que es de diluvio, que si estará loco. No, no está loco. Que no. ¿Y cómo tú lo sabes? Hablé con mi mamá. ¿Y qué dice tu mamá? Mi mamá es una mujer muy clara. Cosa linda, mamacita linda. Y me dice que no, que él no está loco, que Dios le habló. ¿Así? Sí. Ahora le dice el muchacho a la novia, señores, por favor, esto es la Biblia, Andrea habla hoy, quieto. Dice el muchacho a la novia, tú tienes uno de estos dos caminos. O crees que Dios le habló a mi papá, o si quieres rompemos esto ahora mismo, porque yo decido creerle lo que mi mamá me dijo acerca de mi papá, que Dios le habló. No, espérate, eso no tiene que ver con nuestra relación. Ok. ¿Se salvaron las muchachas o no se salvaron? ¿Se salvaron o no se salvaron? ¿Se salvaron los hijos o no se salvaron los hijos? La pregunta para usted entonces, ¿y usted qué? Su casa, su familia, su esposa, sus hijos. Señores, dejémonos de cuento. Este mundo se ha convertido en un entretenimiento. La gente está entretenida con la misma bobería de todos los tiempos. Ganar dinero, posiciones. Vaya al cementerio y te verá. Lleve una libreta. Verá cuántos títulos están en los cementerios. ¿Y qué? Génesis capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Propósito. ¿Con qué propósito creó Dios al hombre y a la mujer? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Mire cómo el Espíritu aparece por todos lados. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando el hombre y la mujer salieron de las manos de Dios, salieron con un propósito, una razón de ser. ¿Cuál era este propósito o cuál es este propósito? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Qué dice el 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué dice ahora? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice ahora? Santo es. Adán y Eva fueron hechos una creación distinta, dice uno de nuestros libros. ¿Por qué una creación distinta? Porque a pesar que el universo vastísimo no puede contener a Dios, Dios en su infinita sabiduría creó dos seres con voluntad independiente, con la capacidad de tomar decisiones. Y a esas dos criaturitas las convirtió en templo para la morada del Espíritu de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Aunque el universo vastísimo no contiene a Dios, Dios fue tan sabio que tomó estas dos criaturitas donde podía colocar a la persona del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Con qué propósito? ¿Para qué quería Dios que el Espíritu Santo morara en Adán y Eva? En el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿qué dice Pablo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, qué cosa? Templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pregunta número 1. ¿Fuimos creados para ser morada del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Y siendo morada del Espíritu Santo, ¿nuestra mente será transformada por el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Perdonen que vaya tan rápido. Es que hay tanta cosa linda que compartir, pero aquí el tiempo se va muy a prisa. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18?
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice el 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos transformados. ¿De qué manera? De gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Como por quién? Como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es, no era. El propósito de Dios es convertirnos en morada del Espíritu Santo y que nuestra vida sea transformada, metamorfo, cambiada, equipada, preparada, de tal manera que las personas que nos conozcan a nosotros vean en nosotros las bellezas del carácter de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes, las bellezas, las características, los atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermosa nuestra existencia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando el pecado entró, cuando la humanidad se dañó, en lugar de dañar el plan de Dios, lo hicieron más glorioso. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué hicieron la creación más gloriosa? Porque ahora tenemos la linda experiencia de que Dios se hizo hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora la humanidad ha subido tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que a la diestra del Padre hay una persona que aunque es un ser divino, también es un ser humano. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Lo primero que necesitamos en la vida es un reavivamiento de nuestra mente, que nos reanimen, nos reaviven, nos rehagan la mente. Y Dios le propuso hacerlo y lo está haciendo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Vamos rapidito, estamos ahí cerquita. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, ¿qué dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuánto? Para siempre. El propósito de la Biblia es, inspirada por el Espíritu Santo, llevarnos a una experiencia con Dios de manera tal que recibamos lo que es el nuevo nacimiento. Dice, renacidos, vuelto a nacer. Lo interesante de este nuevo nacimiento, de este renacimiento, de esta vida que empieza de nuevo, es que nos dan la mente de Cristo. El Santo Espíritu viene con su cada herramienta, trabaja con nosotros, trabaja en nosotros, y no solamente nos convierte en templo del Espíritu Santo, sino que hace un cambio en nuestra mente. Capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos linaje escogido, y ese de anunciar las virtudes de Dios, anunciar esas virtudes ante ¿quién? ¿Quiénes necesitan conocer esas virtudes de Dios? Esto es tan hermoso, tan maravilloso, tan glorioso, que el Espíritu Santo trabajó con los antediluvianos, trabajó en la mente de Noé y maravilló a todo el universo cómo Noé y su familia le creyeron a Dios y cómo el testimonio de Noé llegó tan lejos que llegó a cada rincón del universo. Ahora, en el tiempo presente, ¿qué quiere hacer Dios? Lo mismo. Me gusta Efesios capítulo 3, versículo 10, cuando dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios quiere, papá, Dios quiere, mamá, Dios quiere, hijo o hija, llenar tu vida con el Espíritu Santo de manera tal que te cambien la mente y te pongan y te den la mente de Cristo. Que haya un nuevo nacimiento en tu vida. Que haya una transformación tan grande que te convierta en una persona completamente nueva y cambiada. Por eso, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12, 2? Llama la atención la importancia y la trascendencia de este libro. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo dice el verso 2? No os conforméis a este siglo, no permitan que este mundo le encuadre su mente, no permitan que este mundo le programe su mente,
No acepten que su mente sea formateada en este mundo. No acepten los programas de este mundo. Es lo que Pablo está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfo, cambien por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación. Recuerde que hace un momento leímos lo que dice Tito acerca de la renovación en el Espíritu. Ahora, mire qué cosa linda, renovación. ¿Qué significa renovación en griego? La palabra es anakainosis y significa un nuevo desarrollo, una renovación lograda mediante el poder de Dios. Cuando sinceramente, cuando genuinamente, cuando usted abre su vida, su mente y su corazón a la palabra de Dios, cuando usted quita todos esos ídolos y falsos dioses que hay en su mente, cuando depone el orgullo y la suficiencia propia, cuando pone todas esas cosas a un lado y decide creerle a Dios a través de su palabra, el Santo Espíritu viene y comienza a hacer su trabajo. El Espíritu Santo viene para renovar. El Espíritu Santo viene para cambiar. El Espíritu Santo viene para hacer una obra profunda y especial. Cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 16, usted lee lo que se llama la psique de la vida práctica. Pero espere, esa es la parte final de la tesis que Pablo está presentando. En el capítulo 15, versículo 17, al capítulo 16, versículo 27, es la conclusión. Pero, si usted quiere entender Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 15, 16, donde está la vida práctica, necesita entonces darle un repaso a todo el libro, la parte anterior. Este versículo 2 es solo una parte de toda esa sección final que se conoce como la psique de la vida práctica. Y veamos un poquito algunos detalles de esa vida práctica del cristiano y luego veamos un pantallazo de todo el libro para que ajustemos esta parte y este versículo donde va correctamente. Capítulo 12, versículo número 12. Romanos 12, 12. ¿Qué dice el verso 12? Gozosos, ¿cómo dice? En la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice ahora? Constantes en la oración. Si hay un verdadero reavivamiento, hay tres elementos fundamentales. Número 1, la oración. Número 2, el estudio de la Biblia. Y número 3, la testificación. Si no hay oración, usted puede estar seguro que usted está muerto espiritualmente. Si no hay aliento del Espíritu, usted está muerto. Si no hay interés por la oración, usted se murió. Si no está presente la oración constante, la oración diligente, la oración, es bueno entender lo siguiente. Orar es una experiencia. Orar es una vivencia. Orar es estar en comunión con Dios. Orar es un estilo de vida. Orar es la fuente y razón misma de la adoración. Orar significa que cada paso, cada latido de tu corazón, estás viviendo en la presencia de Dios. Si le interesa aprender más acerca de la oración, por favor, vaya a la página lavozdelconsolador.org y vaya al canal de YouTube La Voz del Consolador Oficial. Y allí encontrarás diferentes series sobre la oración que hemos presentado. Pero hay preguntas que pensamos son importantes para la gente y por eso preparamos un sermón para cada pregunta. ¿Qué es orar? ¿Cómo orar? ¿Dónde orar? ¿Cuándo orar? ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? Etcétera. Allí están las respuestas a esas preguntas porque la gente las tiene. ¿Cómo puedo orar? ¿Qué debo hacer cuando oro? ¿Cómo deben ser mis oraciones? ¿Cómo puedo entender el asunto de la oración? ¿Cómo fue la vida de Jesús en oración? En esta serie, Reavivamiento y Reforma, queremos tomar a Jesús como un modelo y ejemplo. Jesús como el ejemplo de la oración, el ejemplo del estudio de la Biblia, el ejemplo de la testificación, porque si verdaderamente usted está siendo reavivado, reanimado, si su mente está siendo cambiada por el Espíritu Santo, se muestra en la vida suya el interés por la oración, el estudio de la Biblia y la testificación, decirle a otro que Cristo viene pronto, decirle a otro la salvación en Cristo Jesús, mostrarle a otro la verdad como es en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En el capítulo 12 del libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante, mire lo que dice ahora. ¿Qué dice el versículo 11?
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nos están mostrando evidencias y hechos acerca de una persona que está siendo reavivada, renovada, cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es reavivamiento, comienza por la mente. Sigue diciendo el apóstol Pablo, capítulo 14, versículo 7, versículo 8, dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué cosa dice? Del Señor somos. Cuando la mente es cambiada por el Espíritu Santo, estos principios bíblicos se adueñan de la mente. La vida se ve distinta porque ahora se ve con los ojos de Jesús. Ahora se ve con la mente de Cristo. Ahora la vida tiene otro sentido. Ahora sabemos que hay cosas que son más importantes que las cosas que tiene este mundo. Ahora entendemos la belleza, la fragancia, la hermosura de nuestro Señor Cristo Jesús. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De sí. Usted tiene un claro concepto, está bien claro que su vida está siendo evaluada, que su vida está siendo medida. Capítulo 15, versículo 4 al 6, dice el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Froneo, un mismo sentir, una misma mente, la mente de Cristo, versículo 6. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Unánimes. Unánimes. Me gusta como lo dice el Señor Jesús. Lo dice más hermoso que Pablo, capítulo 17 de San Juan. Mire cómo lo dice Jesús. Me gusta como lo dice el Señor Jesús. San Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Los antediluvianos pecaron, rechazaron el mensaje del Espíritu Santo a través de Noé, pero Noé y su familia se mantuvieron firmes. Y si será la venida de Cristo con los días de Noé, estamos viviendo en este tiempo la misma cosa. Amigo, amiga, ¿te gustaría ser el Noé moderno? Querida esposa, ¿te gustaría ser la esposa de Noé? Me gusta tanto porque, con todo respeto a Noé, con todo respeto a todo el mundo, quiero conocer esa esposa de Noé. Mire, compadre, Noé fajado en el arca, Noé bregando con la gente, Noé predicando. ¿Y qué estaban teniendo los muchachos en la casa? La señora. ¿Quién le predicaba a los hijos? La señora. Y los muchachos dan al papá. Y la señora ahí como un roble, firme. Y no se sabe ni siquiera el nombre de la pobre mujer. Cuando lleguemos al cielo, voy a decir, señora Noé, yo quiero conocerla. Porque dice Cristo, por sus frutos. Si esos muchachos no se dañaron, no se perdieron, con todo respeto, pienso que fue por la mamá. El papá estaba muy ocupado. Y se lo digo por experiencia. Imagínese usted, ay, mamacita linda, compadre. Ay, si yo no hubiera tenido la esposa que tengo, mi madrecita linda, que hubiera pasado. Me llena de gozo, ¿cómo digo esto? Doy gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado. Porque mire, yo se lo dije a ella cuando éramos novios. Le dije, mira Esther, te voy a decir una cosa. Si yo fuera tú y tú fuera yo no me caso conmigo. Porque tú vas a estar mucho tiempo sola. Dios me pidió que viajara y quisiera aquí y yo lo voy a hacer. Y ella dice, bueno, Él es Dios. Si Él me trajo a tu vida, con un propósito es. Y ahora que estamos medio viejuco, compadre, nos sentamos a hablar. Digo, mi negra, ya estamos viejitos, ¿eh? Ella se ríe. Digo, ya, gracias a Dios, el tren se detuvo un poco, pero no sabes cómo te agradezco lo que ha hecho.
Oiga, ¿usted sabe lo que es una mujer? Convencer a los hijos de que amen a su papá que no está en la casa. Es una barbaridad que yo todavía me asusto. O sea, no solamente atendió a los muchachos, los cuidó, los protegió, sino que hizo que me amaran a mí más que a ella. ¿Ustedes pueden creer eso? Estos jinetes me aman a mí más que a su mamá. Y yo, a mí no me debo de decirlo, porque ella misma me lo dice. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿me tengo que sentir feliz o no me tengo que sentir feliz? A ver si o no. Y eso hizo la mamá de la esposa de Noé. Hizo que esos muchachos amaran tanto a ese señor que le creyeran. Usted sabe el ridículo que tienen que haber hecho esos pobres muchachos en la universidad. Cosa linda, así tan linda. Y llegó el día, señores, agárrense ahora, llegó el día y la fecha donde venía el diluvio. Vinieron los animales, entraron, se cerró la puerta. ¿Y qué pasó? Nada. Así está linda, compadre. ¿Qué pasó? Nada. Primer día, nada. Segundo día, nada. ¿Dónde estaba Noé? Allá adentro. Y la esposa, y los hijos, y los animales, y los muchachos. Y ahora, mamá, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé. Y pasó el tercer día, el cuarto día, ¿qué pasó? Nada. Y el quinto día, ¿qué pasó? Nada. Cosa linda, mamacita linda, compadre. Me imagino a los hijos de Noé diciéndose, oye, ¿qué dice Google? Mírame tú, ¿qué dice? ¿Qué cosa linda? ¿Hay señales de lluvia? ¿Hay algo? No, nada. Hay nubes, no hay nada. Que no hay nada, no. Y el sexto día que eso pasó, nada. Cosa linda, mamá. Y la pobre señora con las orejas calientes porque los muchachos no van a venir. Mamá, ¿y qué? Cosa linda, mamacita linda. Nada. Y entonces la doñita con mucha vergüenza preguntando a Noé, viejo, ¿y entonces? Cosa linda, mamacita mía. ¿Y qué decía Noé? Una sonrisa tranquila. Dios sabe su tiempo. ¿Y entonces qué pasó? A usted le digo, amigo, amiga, Dios sabe su tiempo. Amén. Dios sabe su tiempo. Mi pregunta para parar, no para terminar, para parar, porque esto no termina ahora. Mi pregunta para parar. Amigo, ¿le gustaría ser el Noé de hoy? Amiga, ¿le gustaría ser la Noelia de hoy? Porque hay que poner el nombre a la señora. ¿Le gustaría ser uno de los hijos de Noé? ¿O una de las esposas de los hijos de Noé? Si usted dice sí, por favor, póngase en pie conmigo o levante su mano y vamos a decirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. El Santo Espíritu vino a la vida de Noé, hizo un trabajo tan glorioso que no solamente Noé le creyó a Dios, sino que Noé predicó la palabra y la voluntad de Dios. No solamente lo vivió, sino que lo compartió. No solamente con los de afuera, sino primero con su esposa. Me imagino esas noches cuando Noé habló con Jehová, cosa linda, hablando con la doña, tengo que hablar contigo, mi amor. ¿Qué te pasó? Jehová me habló. ¿Y qué te dijo? Jehová me dijo que va a arrasar con toda la creación, que la maldad ha llegado al colmo, que esto no se soporta y que le va a dar 120 años. Y entonces, que quiere que construya un arca. ¿Qué es un arca? Es un barco, pero ¿qué es un barco? Bueno, mira, es una construcción como una casa y que entonces van a venir los animales y que, no me diga, y después venir un diluvio y va a arrasar con todo y va a salvar a los animales y nos va a salvar a nosotros. No me diga así, qué cosa linda. Y me vino la señora diciéndole, hay que empezar mañana mismo, hay que empezarlo de una vez. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y dónde están los planos? ¿Y cómo es la cosa? Bendito sea el nombre de Dios. Hay que darle gloria a Dios por las esposas. Hay que darle gloria a Dios por las madres, pero hay que darle muchísima gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo. Amigo, amiga, ¿acepta usted que el Espíritu Santo venga a su vida y le renueve la mente? ¿Le transforme la vida? ¿Le cambie su manera de ver el mundo? ¿Y le dé la mente de Cristo? Si usted dice sí, levante la mano y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos la bendición del Espíritu Santo. Le decimos sí, queremos que el Espíritu Santo venga y cambie nuestra mente y nos dé la mente de Cristo. Le decimos sí, para que en este mundo de pecado y de maldad, como en la época de Noé, nuestra mente sea un taller para la obra del Espíritu Santo. Le decimos sí, para que nuestro cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo.
Como padres le decimos sí para que nos convierta en un ejemplo y un testimonio para la esposa y para los hijos y las hijas. Le decimos sí las esposas para que reflejen a Cristo Jesús. Le decimos sí los hijos y las hijas para que ungidos y ungidas del Espíritu Santo muestren al mundo la belleza y la santidad como es en Cristo Jesús. A usted nos entregamos, Señor, que el Espíritu Santo venga y reanime, reavive, cambie y transforme nuestra mente para la gloria de su nombre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR, tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas. Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual.